¿Conoces esa sensación de estar sumido en deudas y no ver la luz al final del túnel? He estado allí. Cada vez que pasaba el mes, me encontraba hundiéndome más, las exigencias empezaban a venir más agresivamente y el miedo de no poder salir de esa situación me consumía por completo. Recuerdo un día específico en que me desperté y vi un mensaje de facturación, una vez más. Y fue allí, en ese momento de desesperación, que casi acepté que salir de deuda sería imposible. Hasta que una técnica simple pero poderosa, surgida de un lugar muy inesperado, cambió completamente el juego para mí. Créeme, la solución estaba más cerca de lo que imaginaba. Una técnica francesa que, en solo 6 meses, me hizo saldar todas mis deudas. Y lo mejor, sin necesitar un aumento de sueldo, sin recortar nada, sin renunciar al poco tiempo libre que tenía. Un enfoque simple y directo que puede ser exactamente lo que necesita. Ahora te estarás preguntando, ¿pero esto realmente funciona? Yo también lo pensé al principio. Pero lo que os voy a contar hoy os sorprenderá. Quédate conmigo, porque si aplicas lo que te voy a compartir, podría ser el primer paso para cambiar tu vida financiera. Así que, si estás cansado de vivir con miedo a la próxima factura, de pensar que nunca podrás salir de esta espiral de deuda, haz clic en registrarte ahora. Porque lo que viene podría ser la clave hacia la libertad financiera que tanto deseas. El primer punto de inflexión real que ocurrió en mi vida financiera no fue nada extraordinario. No fue un aumento en el trabajo, no fue un premio, no fue un milagro. Fue solo una conversación. Y fue escuchando a alguien hablar, de manera tranquila, que me di cuenta de en qué desastre había dejado convertir mi vida financiera. Y lo peor, sin siquiera darnos cuenta. Estaba teniendo uno de esos días en los que te sientas y empiezas a sumar mentalmente las facturas, los recibos de pago, los retrasos, los mensajes de cobro que llegan lentamente. Como si te recordaran que ya no tienes tiempo libre. La ansiedad llega lentamente, pero antes de que te des cuenta ya se está apoderando de todo. Y en ese clima, entre un estallido y otro, un amigo que siempre parecía muy centrado en el dinero comentaba cómo organizaba sus gastos. Dijo que aprendió de su padre, quien a su vez había aprendido de su abuelo, a dividir el dinero en partes bien definidas, con disciplina. Sin secretos sofisticados ni hojas de cálculo complicadas. Era una lógica simple. Todo lo que entra debe tener un destino específico antes incluso de llegar a la cuenta. Y esa idea me tocó la fibra sensible. Al día siguiente, me senté solo, sin distracciones, y comencé a enumerar todo lo que gastaba. No fue fácil. Ver escrito, con tantas palabras, que estaba gastando dinero en cosas que ni siquiera recordaba fue como recibir un golpe de realidad. La verdad es que la mayor parte de mis gastos no fueron en cosas esenciales, sino en cosas que me dieron un consuelo momentáneo, ¿sabes? Cosas que en el momento parecen resolver el día, pero desaparecen tan rápido como llegaron. Fue entonces cuando adapté el método de mi amigo. Decidí que la mayor parte de lo que ganara iría directamente a cubrir lo necesario para vivir con un mínimo de comodidades, alquiler, facturas, comida, transporte. Luego, reservo otra parte exclusivamente para ponerme de pie, saldar deudas, ahorrar un poco, pensar en lo que viene después de la adversidad. Y aún me quedaba un trocito de mi porvivir, aunque fuera solo para tomar un café fuera de casa, pasar un rato con amigos, algo que me recordara que no era solo un cobrador ambulante. En los primeros meses, el cambio no fue enorme. Pero fue constante. Comencé a tener días en los que no me sentía sofocada. Pude decir no sin sentirme miserable. Vi que el dinero cuando tiene dirección dura más. Y cuando tengo claridad soy menos vulnerable a esas decisiones impulsivas de las que siempre me arrepiento después. Organizar mi dinero de esta manera fue como recuperar el control sobre mí mismo. No todo fue perfecto de la noche a la mañana, pero fue como si pudiera volver a respirar. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente qué estaba haciendo con cada centavo. Y eso, curiosamente, me dio paz. Luego de organizar mi dinero y empezar a darle sentido a cada parte de lo que ganaba, me di cuenta que eso, por sí solo, no solucionaba todo. Fue un alivio, sí, pero todavía me sentía nervioso. Las matemáticas estaban más claras,
pero la ansiedad seguía siendo fuerte. La sensación de que cualquier desliz podría arruinarlo todo no me abandonaba la cabeza. Fue entonces cuando adopté un hábito sencillo, que al principio parecía demasiado pequeño para marcar la diferencia, pero que terminó siendo uno de los pilares de todo lo que vino después. Decidí reservar 30 minutos de mi día, todos los días, solo para mirar mi dinero. Sin distracciones, sin presión. 30 minutos solo para mí y mi vida financiera. Y mira, al principio fue raro. Sentarme a anotar lo que gasté ese día, revisar mi saldo, pensar en los próximos días, casi parecía una pérdida de tiempo. Pero algo estaba cambiando. Cuando te enfrentas a tu realidad cada día, deja de asustarte tanto. Es como encender la luz en una habitación oscura. Las cosas siguen ahí, pero ahora ves dónde estás parado. Esa media hora se convirtió casi en un ritual. A veces era temprano por la mañana, antes de que comenzara el día. Otras veces era de noche, cuando todo había calmado. Y no siempre fue fácil, hubo días en los que no quería ver ningún equilibrio. Pero la constancia empezó a crear en mí algo que nunca había tenido con el dinero: disciplina. Y la disciplina es lo que mantiene el listón bajo control cuando la motivación desaparece. Durante este tiempo, también comencé a notar mis propios patrones. Me di cuenta de que había días específicos en los que gastaba más, generalmente cuando estaba frustrado o cansado. Descubrí que la mayoría de mis compras no eran por necesidad sino por emoción. Ir de compras fue mi manera de intentar llenar un vacío momentáneo. Y por supuesto, no se llenó. Esos 30 minutos al día me enseñaron más sobre mí mismo que cualquier hoja de cálculo o aplicación. Me demostraron que las finanzas no son solo cuestiones de números. Son decisiones, hábitos, sentimientos. Cuando comencé a respetar este tiempo para mí, mi relación con el dinero cambió. Ya no se trataba de cuánto tiempo más, sino de qué puedo hacer hoy para mejorar. Y lo más importante, me hizo comprender que salir de deudas no se trata solo de pagar facturas, se trata de construir una nueva relación con el dinero. Una relación de cuidado, de responsabilidad, pero también de respeto por mi propia historia. Con el tiempo, a medida que fui adquiriendo más claridad, comencé a notar un patrón curioso: los agujeros más grandes en mi presupuesto no provenían de grandes decisiones. No fueron viajes, ni compras caras, ni nada grandioso. La mayor pérdida de mi dinero eran las pequeñas decisiones que repetía una y otra vez, lo que yo llamaba gastos invisibles. Es ese café sin culpa de todos los días, el delivery que pides solo porque no tienes ganas de cocinar, la suscripción a ese servicio que ni siquiera recuerdas haber usado, pero que te sigue cobrando cada mes. Y en el fondo, sabía que esto existía, solo que nunca me detuve a ver cuán grande era la bola que formaban estas cosas. Una de esas noches en que me senté a hacer mis 30 minutos de control, decidí abrir el estado de cuenta detallado y repasarlo punto por punto. Me llevé un susto. Habían cosas que realmente no recordaba haber comprado. Suscripciones duplicadas, comisiones bancarias innecesarias, compras impulsivas realizadas en días malos. Fue como si me estuvieran saboteando sin darme cuenta, yo mismo. Y no se trataba del valor aislado de cada cosa, sino del efecto acumulativo. Un pequeño gasto al día parecía inofensivo, pero cuando lo sumaba todo al final del mes, era como si hubiera tirado a la basura una cantidad que podría haber servido para pagar una cuota, hacer una compra importante o incluso ahorrar. Fue entonces cuando tomé una decisión radical pero necesaria: puse en pausa todo lo que no fuera esencial. Cancelé suscripciones, bloqueé notificaciones de aplicaciones de compras y borré mi tarjeta de sitios que facilitaban clics impulsivos. Y cada vez que pensaba, oh, pero es solo una cosa pequeña, recordaba que había estado haciendo esto durante años, y mira dónde me había llevado. Al principio, por supuesto, hay un sentimiento de pérdida. Nos acostumbramos a estas pequeñas comodidades, a veces incluso son una especie de recompensa emocional. Pero aprendí que cortarse no significa castigarse. Significa elegir. Y en ese momento, estaba eligiendo algo más grande: la libertad. Paz. Duerme sin preocupaciones.
Eliminar gastos invisibles fue como cerrar los grifos que goteaban todo el tiempo, sin que yo me diera cuenta. Y cuando esa fuga se detuvo, finalmente pude ver qué hacer con lo que quedaba. La diferencia era real. Lo sentí en mi bolsillo. Y lo sentí aún más en mi cabeza, porque el peso empezó a levantarse de mis hombros. Con el tiempo me fui relajando más en la forma como organizaba mi dinero, pero la verdad es que todavía faltaba algo importante para realmente transformar mi relación con las finanzas. Todavía sentía que mi mente estaba constantemente dividida entre el presente y el futuro. En el fondo, sabía que mi mayor dificultad no era pensar en las deudas como algo lejano, sino como algo que había que afrontar de inmediato. Fue entonces cuando me vino a la mente una idea muy simple, que solo después de un tiempo pareció obvia: objetivos semanales. La gran lección que aprendí fue dejar de centrarme en las grandes deudas, las que parecían inalcanzables, y prestar más atención a lo que podía pagar esa semana. Cualquier cosa que pudiera pagar ahora, lo haría. Sin más. Sin procrastinación. Me di cuenta que cuando miraba la deuda total, sentía un peso tan grande que terminaba posponiendo el pago, esperando que algo pasara o que apareciera algún milagro. Resulta que los milagros, cuando se trata de finanzas, son raros. Y no iba a esperar más por algo que no iba a suceder. Entonces comencé a establecer una cantidad específica a pagar cada semana. No importaba si era una porción pequeña o una cantidad mayor, lo importante era cumplir ese objetivo. ¿Y lo más interesante? Cuando pagué una de las deudas más pequeñas, el peso desapareció. Sentí un alivio tan grande que al día siguiente pude atacar otro. Cada vez que tachaba una deuda de mi lista, más cerca estaba de deshacerme de ella por completo. Fue una verdadera bola de nieve de motivación. Cuanto más avanzaba en los pequeños objetivos, más fuerza sentía para continuar. Ya no tenía ese miedo de mirar la factura de mi tarjeta de crédito o el extracto bancario. Sabía que ya había hecho algo por mi cuenta. La ansiedad, que antes parecía constante, comenzó a disminuir a medida que sentí que recuperaba el control. ¿Y lo más genial de todo esto? No era solo el dinero lo que estaba cambiando, sino también mi mentalidad. Comencé a ver las deudas no como algo inmenso e insuperable, sino como retos que se podían superar uno a uno, de forma bien planificada y con objetivos claros. Cada pequeño paso se convirtió en un logro. Y al final, fue ese pequeño paso el que me sacó de la deuda. Ahora que tenía control sobre mi presupuesto, mis gastos y mis deudas, me di cuenta de que la clave final para completar verdaderamente esta transformación sería una estrategia simple pero poderosa. El método de la bola de nieve. ¿Conoces esa sensación cuando tus deudas siguen creciendo y acumulándose, formando una avalancha imposible de controlar? Yo estaba exactamente en ese lugar. Sin embargo, una cosa que me ayudó a conseguir ese pequeño empujón fue este enfoque de pagar primero las deudas más pequeñas. Nunca había pensado en eso antes. Siempre pensé que lo correcto sería atacar las deudas más grandes, las que más pesan en el largo plazo. Pero el problema es que se quedaron allí, enormes, intimidándome, y terminé posponiéndolo. Entonces decidí hacer lo contrario, comencé con las deudas más pequeñas. Pueden parecer insignificantes en comparación con los grandes, pero cuando pagas por uno, es como dar el primer paso en un maratón, y lo mejor, empiezas a sentir la victoria de inmediato. El alivio de tachar una deuda de la lista fue increíble. De repente, no parecía tan imposible pagar a los demás. No solo la deuda en sí se hizo más liviana, sino que sentí que con cada victoria, mi confianza crecía. Tenía la situación bajo control y eso me motivaba cada vez más. La lógica detrás de esta bola de nieve es muy simple: cuando eliminas la deuda pequeña, utilizas ese impulso para pagar la siguiente, más grande. Y cada vez que pagas una deuda, el efecto psicológico es poderoso, te sientes más capaz, más fuerte. No es solo una cuestión financiera, sino también emocional. La sensación de que poco a poco el peso empieza a desaparecer marca toda la diferencia. Estaba tocando fondo y no había vuelta atrás. Fue como una marea creciente de motivación. A medida que fui pagando las deudas pequeñas, gané más energía para afrontar las más grandes, aquellas que al principio parecían insuperables.
Con cada pago realizado, la deuda más grande se hizo más manejable, hasta que finalmente solo tuve que lidiar con 1 o 2 pagos, algo mucho más manejable. Y con el tiempo aprendí que esto no era solo una estrategia financiera, sino también una lección de vida. Las cosas que parecen imposibles, al dividirlas en pasos más pequeños, comienzan a perder el peso que llevan. No solo había saldado mis deudas, había rehecho mi manera de pensar. Hoy, mirando hacia atrás, veo que la lección más grande que aprendí no fue aprender a pagar cuentas, sino aprender a lidiar con el sentimiento de impotencia que antes me dominaba. Aprendí a ser resiliente y a reconocer que la verdadera libertad proviene de una gestión constante y disciplinada de mis finanzas. Ahora que la tormenta de la deuda finalmente estaba bajo control, me di cuenta de que el siguiente paso era quizás el más importante de todos: qué hacer con los restos. Durante todo este tiempo, me había centrado en pagar deudas, organizar mis gastos y eliminar excesos, y esto, por supuesto, trajo una enorme sensación de alivio y control. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que no bastaba con simplemente deshacerse de las deudas y dejar el dinero extra en el limbo, sin un plan claro. Después de todo, cuando no sabemos exactamente qué hacer con lo que nos queda, corremos el riesgo de dejar que ese dinero se nos escape otra vez. Entonces comencé a pensar en el futuro. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? No se trataba simplemente de salir de números rojos y respirar aliviado. Quería crecer, quería construir algo sólido. Algo que me diera una verdadera sensación de seguridad y libertad financiera. Primero, creé un fondo de emergencia. Sabía que si ocurría algo inesperado, una enfermedad, una reparación en la casa o cualquier otra cosa, no quería volver a caer en el ciclo de la deuda. La reserva era una especie de seguro, pero no solo financiero. Ella me dio tranquilidad. Me fijé la meta de tener lo suficiente para cubrir 3 meses de gastos esenciales, y pronto me di cuenta de que tener esa seguridad era mucho más valioso que cualquier gasto inmediato o placer momentáneo. Además, decidí empezar a invertir. No tenía mucho, claro, pero empecé con lo que pude. Invertir no tiene por qué ser complicado ni requiere tener una fortuna para empezar. Al principio se trataba de pequeñas cantidades en inversiones de bajo riesgo. Lo importante en mi caso era empezar. Comprendí que, así como saldar deudas, invertir también era una cuestión de mentalidad. Necesitaba comenzar a comprender el juego del dinero de una manera que no se tratara solo de pagar cuentas, sino de hacer que mi dinero trabajara para mí. Y ese cambio de enfoque hizo una gran diferencia. Cuando comencé a ver el dinero no solo como algo que entra y sale, sino como algo que puede crecer y crear más oportunidades, mi mentalidad cambió. Invertir me dio una idea del futuro. Sabía que la vida no se trataría solo de pagar cuentas y eventualmente descansar cuando todo estuviera bien. Yo quería más. Quería que mi dinero trabajara para mí, quería crear un colchón financiero más fuerte y, con el tiempo, puedo garantizar una vida más tranquila, sin tener que preocuparme constantemente por imprevistos. La mejor parte de todo fue darme cuenta de que este proceso no se trataba de lograr algo grandioso en un día, sino de crear una base sólida, una disciplina que se extendería a lo largo de mi vida. El dinero empezó a convertirse en una herramienta, no en un enemigo o algo que simplemente se me escapaba de las manos. Lo que me enseñó esta experiencia fue que el control financiero no es algo que se logra y luego se deja de lado, sino un hábito diario. Cuando aprendes a darle dirección a tu dinero, tu vida financiera se convierte en algo que puedes moldear y ajustar según tus objetivos, en lugar de algo que simplemente sucede o se te escapa de las manos. Ahora ya sabes cómo la técnica que aprendí me ayudó a transformar mi vida financiera y salir de deudas en tan solo 6 meses. No se trata de milagros, se trata de tomar decisiones, tener disciplina y mirar cada paso con claridad. Pero por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. El camino hacia la libertad financiera es continuo y quiero estar contigo en este viaje. Entonces, si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a otras personas, deja un me gusta a continuación, comenta qué te ha parecido o qué consejo te ha ayudado más y no olvides suscribirte al canal. Solo así recibirás todo de primera mano y no te perderás ningún consejo que pueda transformar tu vida también.
Quiero saber tu opinión y quizás incluso compartir más historias y trucos en los próximos videos. Así que construyamos juntos este viaje hacia la libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.